Ahí, ustedes me van a decir después si es que se escucha bien o si en algún momento tengo algún problema de conexión, ¿ya? Porque está medio inestable la señal, digamos. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla ahora para mostrarles lo que vamos a hacer hoy día. Esto lo hice ayer. ¿No lo hizo ayer? Ayer no. Ya, pero no importa. Después le pasamos a Janine. Ya. Bien, les voy a compartir la guía, que es la última guía que estamos trabajando en este caso. Voy a cerrar aquí para que se alcance a ver completamente. Que es la guía de aprendizaje número 8, que la semana pasada yo hice un pequeño video explicando de manera rápida los conceptos importantes para seguir avanzando en las actividades. Hoy día vamos a profundizar un poquito en algunas cosas, ¿ya? Y después vamos a ya dar paso netamente al desarrollo de la guía. Ya deberíamos llegar, más o menos, esta guía tiene 4 actividades al final, y lo importante es que ustedes vayan avanzando de aquí a la próxima semana con tranquilidad, puedan ir desarrollando las actividades, para después ya enviármela como la última nota, digamos, del semestre, ¿ya? Del semestre y del año. Por lo tanto, es importante que puedan estar atentos a las explicaciones. Yo después esto también va a quedar en el link de YouTube que normalmente hago, para que ustedes puedan revisarla si existe alguna duda. Estos contenidos de esta guía hablan de los registros de habla y niveles del lenguaje, para lo cual obviamente el objetivo necesariamente tiene que ver con identificar los elementos, funciones y conceptos que inciden en el proceso de comunicación humana. Los registros de habla, los niveles del lenguaje o la forma en que yo uso el lenguaje, independiente de cualquier situación, es parte de la comunicación, ¿ya? Es parte del proceso comunicativo. Recordemos que en clases anteriores habíamos estado viendo los factores de la comunicación y uno de ellos era el código, ¿cierto? Veíamos emisor, mensaje, receptor, el canal por el cual se transmite el mensaje, el contexto, que es la situación en la cual yo me comunico, y también veíamos el código, ¿ya? Que el código, para que exista una comunicación fluida entre emisor y receptor, tienen que compartir el código, tienen que compartir el idioma, tienen que compartir el lenguaje, digamos. Por lo tanto, dentro de los contenidos que hemos estado trabajando están los factores de la comunicación, vemos la comunicación verbal y no verbal, y ahora estamos en los registros de habla y los niveles del lenguaje, más que nada relacionado con lo que dice ahí, contexto sociocultural de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dependiendo del entorno donde yo estoy, el entorno donde yo me desenvuelvo normalmente, o donde yo voy a comunicarme de una manera en particular. Por ejemplo, si yo voy a una entrevista de trabajo, voy a utilizar un tipo de registro de habla y de lenguaje en particular para esa situación. Si yo voy al médico, también utilizo un tipo de comunicación que es más formal, al igual que en una entrevista de trabajo, pero si yo estoy con mis amigos, amigas, en un carrete, por ejemplo, en una fiesta, ahí ya no soy tan formal. ¿Ya? Si yo voy con mis amigos al estadio, por ejemplo, o voy a alguna situación más informal, digamos, donde no sea tan necesario hablar de una manera tan correcta, obviamente ese es otro contexto, por lo tanto me tengo que adecuar, ¿ya? Y eso tiene que ver con el contexto sociocultural, ¿ya? Y vamos a repasar los conceptos en general, nuevamente, ya que se los había mencionado de manera rápida en el video de la semana pasada, pero ahora vamos a profundizar un poquito. Cuando hablamos de niveles y registros del lenguaje, aquí cuando hablamos del lenguaje tiene que ver con el idioma, ¿ya? Exclusivamente el idioma y la forma en cómo nosotros nos comunicamos con el otro. Dice, los hablantes, o sea, nosotros, adecúan su manera de actuar según las características de la situación que enfrentan, ¿ya? Con lo que yo le explicaba recién. No es lo mismo mi forma de comunicarme frente a una entrevista de trabajo que con un grupo de amigos. Por lo tanto, eso la situación o las características de la situación me van a hacer
que yo me adecue a una forma en particular de hablar. Por ejemplo, cuando hablas con tus amigos, lo haces empleando palabras distintas a las que usas cuando hablas con tu profesor, por ejemplo, o con tu jefe, o con una persona, entre comillas, que necesitamos comunicarnos de otra manera. Por lo tanto, desde ahí aparece lo que nosotros denominamos registros de habla. Y estos registros son influenciados por diferentes situaciones, ¿ya? O hay distintos elementos que influyen en los registros de habla. Por ejemplo, el lugar donde yo me encuentro, en ese sentido, eh, va a influir en cómo yo me comunique. Por ejemplo, hice la conversación entre dos amigas en el patio del colegio. Distinto va a ser ese momento con respecto a si esas mismas amigas les tocó disertar en la clase. Entonces van a cambiar, se van a adecuar a otra forma de comunicar. El objetivo también, las palabras, por ejemplo, para convencer a tu mamá de algo o a alguna persona de algo, también nos hace que son elementos que influyen en nuestro registro de habla. Si yo quiero convencer a la mamá, quiero convencer a alguien de algo, obviamente voy a expresarme y a comunicarme de una manera en particular. El tema también, por ejemplo, dos comentaristas deportivos después de un partido de fútbol, su forma de comunicarse es distinta que una reunión formal o una situación de comunicación distinta. Y también otro elemento otro factor que influye en los registros de habla tiene que ver con la relación entre los interlocutores. Aquí se da un concepto que es la comunicación simétrica y la comunicación asimétrica. Cuando hablamos de la comunicación asimétrica, significa que uno está por sobre el otro, asimétrico, es disparejo, significa asimétrico. Por ejemplo, padres e hijos, jefe empleado, esa es comunicación asimétrica. O cuando uno va al doctor, independiente que el doctor sea joven, uno tiende a decirle usted, porque hay un tema de respeto, ¿ya? Entonces uno utiliza esta comunicación asimétrica. Distinto es cuando hablo con un amigo, con un familiar directo, o con alguien que tengo mucha confianza, voy a hablar de otra manera. Por lo tanto, eso también incide en los registros de habla. Y también el canal utilizado que puede ser oral o escrito. También, y aquí clasificamos según lo anterior, podemos clasificar los registros de habla. Y vamos a clasificarlo en dos grandes dimensiones, una que es el nivel culto y la otra es el nivel inculto. ¿Ya? Cuando hablamos del culto hablamos de formal e informal. ¿Ya? Ahí hablamos en este caso de dos niveles dentro del nivel culto y dentro del inculto también está lo formal y también está lo informal. Cuando hablamos dice que existen dos registros de habla, el culto y el inculto, dependiendo del conocimiento que el hablante tenga de las normas de su propia lengua. Asimismo, cada uno de ellos se subdivide en formal e informal, según sea la situación. Por lo tanto, culto e inculto tiene que ver necesariamente con el nivel de conocimiento que la persona tenga de la lengua. Si es una persona que lee bastante, que estudia, que sabe relacionarse con otras personas, obviamente va a poder estar entre nivel culto e inculto. Y lo formal e informal tiene que ver con la situación. Por ejemplo, culto formal en una disertación. Me preparé para disertar. Entonces estoy en un nivel culto formal. ¿Ya? Quizás es una conversación más distendida con el profesor, una conversación un poquito más relajada con alguien. Puedo estar en un culto informal. ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo las características de cada uno. Cuando vemos el culto formal, dice, se centra en la transmisión de contenidos y es el que se usa en el lenguaje de los medios de comunicación noticiosos, por ejemplo, cuando vemos las noticias en televisión o las escuchamos por radio, vamos a darnos cuenta que ellos normalmente centran su registro en un nivel culto formal, porque la situación es formal. Reuniones de trabajo, informes, trabajos escolares, escritos de trabajo en el colegio o en nuestros estudios, hablamos del nivel culto formal. Dice que normalmente son hablantes que conocen el uso de la lengua, ya para eso, para conocer el uso de la lengua nosotros tenemos que tratar siempre de estudiar, de prepararnos, de leer cualquier tipo de libro, de texto, tratar siempre de estar en continua lectura. Los hablantes del culto formal normalmente utilizan un léxico variado y preciso, evitan repeticiones, hay una buena pronunciación, etc. Ese nivel yo lo puedo alcanzar si estudio, si leo,
si trato siempre de estar buscando la forma de prepararme. Por ejemplo, dice, estimado señor Sandoval, qué gusto verlo. Permítame decirle que recibí su informe sobre el efecto de la contaminación en los lagos del sur de Chile y, aunque sus resultados no son alentadores, me parece una formulación sorprendente. ¿Ya? Hay un registro culto formal. Cuando dice estimado señor Sandoval, por ejemplo, si tenemos la opción de enviar un correo electrónico o una carta, utilizamos un lenguaje culto formal. El culto informal también es un lenguaje culto, pero la situación es la que cambia. Por ejemplo, dice que el registro culto informal, centrado en la interacción personal, es el que se usa en situaciones comunicativas de carácter más coloquial. Coloquial significa más relajado, más distendido, en una situación no tan rígida y no tan estructurada, como en programas televisivos de entretención. Por ejemplo, si vemos los matinales, por ejemplo, programas de concurso, programas de entretención. Por ejemplo, si vemos el programa que tiene Pancho Saavedra, por ejemplo, los sábados de la noche, lugares que hablan, vemos que él utiliza un registro culto informal, ya porque él, obviamente él trata de relacionarse con las personas en un nivel más relajado, más tranquilo para lograr buenas entrevistas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos hablar del uso de muletillas. Las muletillas son palabras que las utilizamos periódicamente y las tenemos como arraigadas de nosotros. Por ejemplo, decir, o el cachai, que es propia del registro más informal, pero que a veces la tenemos, las tenemos ahí arraigadas en nosotros. Por ejemplo, dice, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Cuéntame qué ha sido de tu vida. Te doy mi número de celu para que me llames. Chao. ¿Ya? O cuando nosotros enviamos mensajes por WhatsApp, también utilizamos ciertos códigos que son más cultos informales. El inculto formal dice que es un lenguaje utilizado por aquellos hablantes que no poseen un alto nivel de formación académica, se caracteriza por tener un escaso e impreciso vocabulario. ¿Ya? Este ya es más de un contexto más de poca preparación, etc. ¿Ya? Yo puedo ir mejorando en la medida que yo vaya estudiando, preparándome, pero yo les aconsejo que lo fundamental acá es la lectura. Con la lectura vamos a lograr mejorar en nuestra forma de comunicarnos. ¿Ya? Por ejemplo, el señor juez, yo no iba nada rápido, el señor carabinero está en un error, revise los papeles. Entonces aquí nosotros vemos que se trata de comunicar de una manera formal, pero obviamente lo que logra en este caso, lo que logra es que se entienda el mensaje, pero no está escrito de una manera formal, o no está dicho de una manera formal. ¿Ya? Y el inculto informal está relacionado con un lenguaje relacionado con jergas, con un lenguaje que es propio de ciertos grupos, dice que son situaciones informales, normalmente con amigos, con familia, es cotidiano, es expresivo, se utilizan diminutivos y aparece lo que nosotros conocemos como este lenguaje más juvenil, las jergas, que son lenguajes utilizados por un grupo de hablantes que son reducidos y que solo ellos lo entiendan. Por ejemplo, aquí dice, herí entero de pollo, no vi que ando entero tapizado. ¿Ya? Este tipo de expresiones que son propias de la oralidad, porque no, obviamente no se escriben, a menos que uno lo escriba por un WhatsApp, por ejemplo, son utilizados sobre todo por los jóvenes hoy día. Pero obviamente tienen que ver con un nivel inculto informal, ¿ya? Porque aquí está, por ejemplo, en la pronunciación hay problemas, le cambiamos el sentido de las palabras. Por ejemplo, decirle a alguien que es pollo, el pollo originalmente es un ave, pero tiene una connotación, a decir entero de pollo. El pollo obviamente se refiere a una persona débil, a una persona inocente quizás, que cree todo lo que le dicen. No vis, en vez de decir no ves, ¿ya? Que ando entero tapizado, se refiere a tapizado, en lo que es la jerga, tapizado de andar, me imagino que arreglado, con dinero quizá, etc. Entonces, eso sí es un lenguaje culto, en este caso informal también. Este registro desconoce la norma lingüística porque le da significados a palabras que tienen otro significado y se utiliza en contextos informales o familiares o de mucha confianza. ¿Ya? Eso es con respecto a los contenidos. Por lo tanto, las actividades ya que ustedes tienen que ir realizando, aquí están enumeradas las 4 actividades. ¿Ya? La primera dice que usted tiene que responder estas 6 preguntas. Esto fue lo que hicimos en la clase anterior, ya donde yo le envié el video y le dije que trabajara en la actividad 1.
responder a estas 6 preguntas en torno a los contenidos. La actividad número 2 que se las di ayer es buscar el significado de estas 10 palabras que aparecen aquí y elaborar una oración con cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, ustedes van buscando con su celular o si tiene a la mano un diccionario, busca la palabra que significa, o quizás, por ejemplo, en caso de comunicación, de habla, de código, podría buscarlo quizás en las mismas guías anteriores y ahí lo va a encontrar. Si no, lo busca en el diccionario y crea una oración para cada una de ellas. La actividad número 3, para que los que ya hayan terminado la 1 y la 2, que yo sé que hay casos de personas que ya terminaron la 1 y la 2, puedan avanzar en la 3. ¿Ya? Dice, realiza un listado de 10 modismos o expresiones informales. Anota su significado y da un ejemplo, así como se presenta a continuación. Por ejemplo, y aquí hice este ejemplo, terrible pollo, y le busqué un significado. Ustedes tienen que anotar 10 palabras informales o expresiones propias de este lenguaje inculto informal y crear una oración. Primero un significado. Por ejemplo, terrible pollo, esto yo lo inventé, persona que es débil e inocente. E hice un ejemplo. Cuando Liz huyó, sus amigos le gritaron que era terrible pollo. ¿Ya? Entonces, usted tiene que anotar 10 modismos similares a este y anotar una pequeña definición de qué es lo que usted considera que significa, porque eso no la va a pillar en un diccionario, y una pequeña oración donde ese modismo esté contextualizado, digamos, la idea. Y la cuarta actividad, ya, hoy día los que ya han terminado la 1 y la 2 pueden avanzar en la 3, y la cuarta la pueden dejar para la próxima semana, que es elabora una carta formal, ya aquí tienen que irse, vuelvo aquí arriba, al nivel culto formal, que está aquí arriba, explicando por qué debes ser contratado para un trabajo. Menciona tus virtudes y capacidades. Recuerda usar un lenguaje culto formal. Entonces ustedes escriben una pequeña carta que pueda ir dirigida a alguien, por ejemplo, señor director o señor, administrador. Mi nombre es tanto, 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 vivo en tal sector y creo que soy apto para el cargo porque tengo tales características, soy una persona responsable y todo hacerlo en un nivel culto formal. ¿Ya? Esta es la última guía, chiquillos, del mes, o sea, del año, digamos. Por lo tanto, tienen que ir avanzando en las actividades y a partir de eso ir avanzando poco a poco. Lo ideal es que cualquier duda o consulta usted me la puede ir haciendo por WhatsApp, ¿ya? Yo ahora voy a dejar de compartir. Cada uno de ustedes ya tiene la guía en su poder, ¿ya? Yo después voy a subir esta grabación al grupo para que la puedan ver y que cualquier duda o consulta que pueda surgir me la puedan hacer saber, ¿ya? Así que voy a dejar de grabar en este minuto.